Dicen que hay cosas que no deben contarse, y mucho menos de noche. Historias de caminos solitarios en Veracruz, de voces que no deberían existir, y de encuentros con algo que no es humano. Así que si decides quedarte, ven y acompáñame esta noche. Acompáñame esta noche, mientras nos adentramos en lo profundo y oscuro del cofre de los espíritus. La carreta del diablo. Mi abuelita me contaba que esto pasó hace muchos años, cuando ella apenas era una niña. Decía que en los ranchitos de Veracruz, donde todo estaba lejos, incluso de los pueblos, la gente no caminaba sola. Los comerciantes, los que llevaban maíz o leña, se esperaban entre ellos para ir en grupo. Las señoras hacían lo mismo cuando iban por el mercado. Nadie quería andar por los senderos, y menos de noche. Incluso había descansaderos, porque los caminos eran largos, demasiado largos. Pero una vez, un hombre decidió no esperar. Salió de madrugada antes de que amaneciera, queriendo llegar más temprano a su casa. Cargó su burrito con leña y se fue solo. Al principio todo iba en silencio, demasiado silencio, hasta que, al llegar en un descansadero, la vio. Una carreta varada a un lado del camino y junto a ella un hombre completamente quieto. Oiga, ¿me ayuda? Le dijo con una voz gruesa y pesada. El caballo se me atoró y la rueda cayó en una zanja. El burrito empezó a inquietarse, rebuznaba, jalaba hacia atrás, como queriendo huir, pero el hombre no le hizo caso, aceptó ayudar. Primero empujó la carreta, luego fue hacia el caballo para amarrarlo de nuevo. El otro hombre le pasó unas cuerdas, pero cuando las tomó, algo no estaba bien. No se sentían como cuerdas, eran húmedas, blandas, como si estuviera agarrando intestinos. La soltó de golpe y en ese momento el hombre soltó una carcajada profunda, inhumana. Se le puso enfrente y entonces le dijo: La noche es mía para salir libre y molestar a las almas que me pertenecen. El único que puede andar aquí soy yo. Para ustedes se hizo el día. El hombre se quedó paralizado. Si te vuelvo a ver trabajando de noche, Continuó. te voy a llevar conmigo. En ese momento, el caballo relinchó. Y cuando lo notó, sus ojos no eran normales. Eran como brasas, rojos, encendidos, como si ardieran desde adentro. El miedo le recorrió todo el cuerpo. Se dio la vuelta, buscando a su burrito, pero ya no estaba. Había huido, como si desde el principio supiera que eso no era un hombre. El comerciante salió corriendo como pudo, sin mirar atrás, hasta que logró llegar a su casa. Y desde ese día siempre decía lo mismo: no trabajen de noche, porque el diablo ya te está viendo. La cabeza de puerco que habló. En Veracruz, mi abuelita decía que era muy común irse de cuadrilla, un grupo de personas que se iban juntos a trabajar en sembradíos por temporadas. Una vez, sus propios padres se fueron así, y ella, siendo apenas una niña, iba con ellos. Decía que todo transcurrió normal. Trabajaron durante días hasta que por fin llegó el momento de regresar a casa. Y antes de volver, varios del grupo decidieron comprar algunas cosas. Nadie quería llegar con las manos vacías. Todos iban contentos, aliviados, listos para regresar. Uno de los hombres compró una cabeza de puerco,
Decía que su esposa se la iba a preparar, pero se les hizo tarde. El camino era largo y la noche empezó a caer, así que decidieron detenerse, hacer una fogata, comer algo y después seguir. Encendieron el fuego, se sentaron en círculo y el hombre dejó la cabeza de puerco sobre un tronco. Justo frente a todos, entre risas, pláticas y el sonido del fuego, todo parecía normal, hasta que, de pronto, el ambiente cambió. Hubo un silencio, de esos silencios que se sienten raros, pesados. Entonces alguien, por romper el momento, le preguntó al hombre: «Oye, ¿y cómo te lo van a preparar?». El hombre, sin pensarlo mucho, respondió: «Pues tal vez en salsa o en pozole». Y en ese instante, una voz salió de la cabeza. Sí, pero que no me caiga en los ojos. La voz era clara, burlesca, y después la cabeza se empezó a reír. Nadie se movió, nadie habló. El hombre, con el miedo ya encima, tomó la cabeza y la aventó lo más lejos que pudo. En ese momento todos reaccionaron, apagaron la fogata como pudieron, agarraron sus cosas y se fueron de ahí sin voltear atrás. Nadie dijo nada en el camino, nadie quiso hablar de lo que pasó, pero todos sabían lo mismo. Eso no era normal. La noche en que el diablo me sacó a bailar. Mi abuelita siempre decía algo que se me quedó muy grabado: que no pasaras mucho tiempo mirándote al espejo, porque el diablo se puede aparecer. Ella contaba que en su pueblo se escuchaba una historia, la de una joven muy guapa, que tenía muchos pretendientes, pero lo que más le gustaba era ir a los bailes. Su madre siempre le advertía que no fuera, que era peligroso, que algo podía pasarle. Pero la joven no hacía caso. Una noche, mientras se arreglaba frente al espejo, peinándose lentamente, su madre entró y le dijo que no podía ir, que mucho menos sola. La joven, sin dejar de mirarse, respondió: «Yo voy a ir, sola o acompañada, y si el diablo pasa por mí, me voy con él a bailar». El cuarto quedó en silencio y al poco tiempo se escuchó un silbido suave, proveniente de la ventana. Cuando miró, había un hombre a caballo, alto, elegante, demasiado perfecto. La estaba esperando. La joven no dudó, salió y se subió con él. Llegaron al baile y empezaron a bailar. Al principio todo era normal, pero con el paso del tiempo, algo no estaba bien. Él no se cansaba, no la soltaba, no dejaba de girarla, y la joven empezó a sentir dolor en los pies, como si se le estuvieran abriendo llagas de tanto bailar. «Quiero descansar», le dijo, pero él no respondía. «Voy con mis amigas». «No», dijo él, «ya te llevo a tu casa». La tomó casi a la fuerza y la subió de nuevo al caballo y se la llevó. Después de eso, nadie la volvió a ver por días. Cuando finalmente la encontraron, ya no era la misma. Tenía el cuerpo lleno de quemaduras, la piel marcada, como si hubiera sido arrastrada por el fuego, y apenas podía hablar. Lo único que alcanzó a decir fue esto: que cuando iban en el caballo, el hombre empezó a oler a podrido, que sus manos ya no eran manos, terminaban en garras, y su rostro ya no era humano. Era algo imposible de describir. Antes de dejar este mundo, dijo la verdad: ese hombre era el diablo, y todo había sido un castigo por desobedecer y por haberlo llamado frente al espejo. Hay historias que se cuentan para asustar y otras que se cuentan como advertencia. Y si tú o alguien de tu familia ha vivido algo así, déjamelo en los comentarios. Tal vez tu historia aparezca en el próximo video. Y recuerda, si escuchas algo en la noche, mejor no respondas. Por esta noche, el cofre de los espíritus se cierra, pero siempre habrá historias que lo harán.
abrirse una vez más.